Estar juntos en el tema de la pandemia y juntar las voluntades de quienes están buscando un recurso humano o quienes se quieren reinventar en su trabajo o calificar de la mejor forma o lograr la mejor versión de sus aptitudes para justamente aplicar un trabajo es una tarea muy pero muy importante y más en esta época. Y les quiero presentar el primer laboratorio de reinversión laboral, esta propuesta que se centra en acompañar a quienes están buscando trabajo o pretenden concretar un cambio en su carrera en el contexto actual. Y quiero charlar con César Jorge, que es director de la consultora Eveil, a propósito de este tema. César, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? Un placer. Encantado. Bueno, qué lindo desafío y cuánto recurso humano para reunir dentro de... Y esta es la pregunta, ¿mucha exigencia en esta época? Y mira, en este momento, sí, tal cual. Mucha gente está queriendo, bueno, tomando en cuenta esta situación que estamos viviendo, ¿no? Pero más allá de ella, hay mucha gente que se siente estancada, ¿sí?, en lo que está haciendo, o no se identifica con su trabajo actual, o siente que está perdiendo calidad de vida, o se quiere volver a reinsertar, ¿no? O quiere encarar un emprendimiento, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucho deseo por reinventarse laboralmente, y de ahí viene nuestra propuesta, que es el primer laboratorio de reinvención laboral, y aludimos al laboratorio porque justamente es eso, ¿no? Nosotros creemos que se trata de experimentar, de probar, ¿no?, posibilidades, como si fuese en un laboratorio, digamos, en un ensayo, ¿no? Y la idea es justamente esa, que la identidad laboral, las posibilidades laborales se van construyendo, ¿sí? Que no hay una identidad laboral única, como si fuese la vocación, como se entendía la vocación allá y a lo lejos, ¿no? Como si fuese un llamado que uno tiene que cumplir. No, eso es muy limitante. Nosotros creemos que se puede diseñar, que se puede desarrollar y que se puede implementar con éxito. O sea que, independientemente del título que tenga una persona, capaz que en la entrevista laboral se le descubren aptitudes que también pueden aplicar para otro trabajo que sí justamente coincide con ese cambio que quiere hacer la persona, y ahí está el match. Excelente pregunta. Te puedo dar un ejemplo, por favor, ¿sí?, en ese sentido. Mira, nosotros trabajamos, por ejemplo, con lo habían desvinculado, ¿sí? Era un gerente de finanzas en la industria automotriz, ¿sí? Y tuvo una última experiencia como en el área de finanzas en una empresa financiera tecnológica, ¿sí? Y donde también lo desvincula. Entonces vino muy golpeado, ¿no? Y bueno, empezamos a trabajar fundamentalmente en el role-playing de entrevista, ¿no? Uno de los aspectos que trabajamos. Y cuando empieza a hablar de su trabajo, y empieza sobre todo a referirse al trabajo digamos, cuando trabajaba como gerente de finanzas en automotriz, ¿no? Yo lo escuchaba como si se hubiese ido hacía un día, ¿no? Y en un momento, bueno, yo digamos, le pregunto, bueno, pero ¿cuánto hace que te fuiste? Y él me dice, bueno, hace 3 años, ¿no? Ajá. Entonces ahí tenés uno de los primeros aspectos que ocurre en todo este proceso, que es cómo la gente se queda pegada a aquella cosa que hizo antes, ¿sí? Y sin darse cuenta, ¿no? Con lo cual vuelve muy difícil cualquier búsqueda laboral, porque es como si vos, con los ojos detrás, en la espalda, estuvieses mirando hacia adelante, ¿no? Es decir, digamos, se produce una paradoja. Sí, enorme. Deviene en otra cosa, y deviene en el hecho de que como vos te quedaste pegado allá sin saber que te quedaste pegado, también se vuelve muy difícil reconocer cuáles son los recursos, las habilidades, las competencias y los logros que vos fuiste obteniendo a lo largo
de tu experiencia laboral. Y también puede llegar personas que están en una dependencia laboral pero sienten deseos de independizarse y ustedes le pueden encontrar dentro de esta entrevista las herramientas que tienen que capaz que no se dan cuenta que pueden desarrollar para justamente emprender esa independencia. Exactamente. En el taller que nosotros brindamos, que son 12 encuentros, digamos, ¿no? Virtuales, de 2 horas aproximadamente cada uno, lo que hacemos es trabajar en distintas fases. Una, le damos nuevos sentidos a viejas formas de pensar, ¿no? Y exploramos posibilidades. A partir de ahí diseñamos un proyecto y a partir de ahí actuamos construyendo futuro. Y ahí te puedo dar otro ejemplo. Vamos. Por ejemplo, una persona que era responsable de mantenimiento en una planta industrial, ¿sí? Y que ya no se sentía, digamos, identificado con el trabajo que estaba haciendo en esa empresa en particular, ¿sí? Con lo cual empieza a buscar otra alternativa y se une a nuestro laboratorio, que lo llamamos Reinventorio, ¿sí? El nombre de pila es Reinventorio. Perfecto. Y entonces en todo este trabajo, como te decía, ¿no? De pensar, de explorar posibilidades, de diseñar y de actuar, esta persona encuentra que reconoce y puede redescubrir todos las habilidades y los talentos y las competencias que tenía. Por ejemplo, sabía, digamos, de todas las áreas de mantenimiento de una empresa y sabía dónde estaba el dolor, digamos, dónde existía aquellas cosas que un gerente o un director de mantenimiento puede necesitar en otra planta. Claro. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? Y pongo mi propia consultora o me asocio a otra brindando esta rama, ¿sí?, de mantenimiento, que podían tercerizar en él, digamos, las problemáticas de mantenimiento de las empresas. Eso fue lo que hizo. Había trabajado casi como 20 años o 15 años en mantenimiento, sabía perfectamente cuál era la problemática de su cliente y así desarrolló esto en su propia consultora y además brindando servicio a otras consultoras. Y encontró su modo particular de expresar lo que le gustaba. Y aparte, acá hay algo súper interesante que no se estudia en ningún lugar, sino que forma parte de la psiquis y que también se puede trabajar claramente, ¿no? Que es el perderle el miedo y empezar a tomarle el gusto a pasar de un lugar al otro, independientemente del que fuere. Ya sea de la dependencia a la independencia o de la independencia a la dependencia, porque uno lo quiere lograr y capaz que el miedo el aprender a soltar y el aprender a amigarse con la otra experiencia también es un paso que hay que acompañar y muy de cerca. Absolutamente, absolutamente. Eso es el punto central de lo que nosotros denominamos darle nuevos sentidos a viejas formas de pensar. Pero ¿sabés qué? En lo que decís hay algo también fundamental. Casi la única forma de poder desprenderse, ¿sí?, es probando. En la medida que probás, ¿sí?, le aprendés. Y no al revés. Se pensaba, y en alguna manera se sigue pensando, que si uno llega al fondo de una situación, entonces emerge y encuentra la solución en el afuera. Y nosotros, por nuestra experiencia, sabemos que es diametralmente opuesto, ¿sí? Uno probando en la realidad, testeando lo que diseña estas identidades laborales que yo te decía, ahí empieza a aprender, empieza a reconocer viejos sueños, viejas posibilidades que quizás quedaron dormidas y que hoy quiere volver a implementar. Y empieza a perder el miedo, ¿sí?, de dejar aquello, empieza a tener más confianza en implementar y en probar, y sale de una zona muy compleja, pero que es necesario atravesar, que tiene que ver con la transición. Y hay un aspecto de la transición que es fundamental atravesar. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es? En una transición vos estás en un estás en una especie de mientras, ¿no? Estás agarrado a aquello que ya fue, llámalo como quieras, a una empresa, a una organización, a un proyecto en el que trabajaste mucho tiempo, y todavía
lo que viene es incierto. Y ahí está uno de los grandes paradigmas, el saber soltar, el animarse a lo incierto para confiarse uno que después va a transitar sus propios pasos de certeza, encontrarlos y mantenerlos, ¿no? Y encima que vivimos en un país donde, como dice un amigo, te cambian la música cada rato. Bueno, te cambian la música. Bueno, pero ahí es interesante porque te cambian la música cada rato, no me cabe la menor duda. Ahora, por supuesto que nosotros el proceso que hacemos es guiado, ¿no? Seguro. De ahí acompañamos esa transición. Pero también hay un aspecto central de todo esto sin creerse uno omnipotente, porque no pasa por ahí la reinvención. Pero hay aspectos de la realidad que nosotros no podemos controlar. Y a mí me cambian la música todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer con eso, digamos, no? Nada, ¿qué tal? Mira, en principio soy un gran bailarín. Tenés el futuro asegurado, mi amigo. Y de todos los ritmos. Y acá lo aprendí sí o sí. Bueno, alguien que sabe de ritmos y de muchos se llama César Jorge, que es director de la consultora Eveil. Y si querés cambiar el rumbo y también ver cuáles son tus herramientas que quizás las tenés y están ocultas o no las podés ver para desarrollarlas y plasmarlas en algo positivo, aquí César y su equipo te van a dar una gran mano. ¿Punto de contacto de la consultora, César? Cómo no, la página web es labs, con B larga, .eveil, con B corta, .com.ar, y el mail de contacto es contacto@labs.eveil.com.ar. Ahí está. César, gracias por este momento, felicitaciones por el emprendimiento y será hasta un próximo contacto. Un placer, gracias, Sebastián. Por favor.